FICA Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Hola, bienvenidos a una nueva edición de FICA Café. Saludos desde CREAP. Hoy vamos a abordar los contenidos de nuestro último informe trimestral de tendencias elaborado por el equipo de análisis y asuntos públicos de nuestra consultora. Y como en ocasiones anteriores, hablamos con Daniel Fuentes, director de nuestra unidad de research, de análisis. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Trabajo no te falta, para analizar. No, la verdad es que ni no. Ni a ti ni al equipo. Entretenimiento tenemos asegurado. Aquí nadie se aburre, esto va rapidísimo. Bueno, tú eres, Daniel, economista y profesor universitario. Desde esa perspectiva, ¿cómo analizas la crisis bancaria surgida en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, el First Republic Bank y luego contagiada a Europa con la crisis de Credit Suisse y de Deutsche Bank? Yo creo que la palabra inquietud está justificada. No sé si todavía miedo o no, pero inquietud sí. Pues es verdad que la sucesión de los acontecimientos recuerda mucho a lo vivido hace 15 años con las hipotecas subprime 2007-2008. Yo creo que hay diferencias significativas, ¿no? En principio no estamos hablando de una crisis de solvencia, son más problemas de liquidez. Es verdad que puede haber casos de mala praxis, de regulación laxa, probablemente algún fallo de supervisión, pero no parece que estos tres elementos, mala praxis, regulación y supervisión, sean elementos sistémicos en este caso, como si lo fueron hace 15 años. Yo creo que estamos más ante un problema de incentivos racionales, 10 años consecutivos de tipos de interés cero, que de repente terminan con una subida muy abrupta de los tipos de interés. Yo creo que no hay desde luego en zona euro no hay precedentes de una subida de este tipo. Estamos en el mes de marzo, hace 9 meses los tipos de interés estaban en el 0%, hoy están en el 3,5%. Es una subida extraordinariamente abrupta. Y eso puede haber generado problemas de tensión, problemas de tesorería en la caja de algunos bancos que puedan necesitar salir al mercado a buscar esos recursos en condiciones un poco más duras de las que eran hace apenas un año y quizás por ahí podamos tener problemas, pero insisto, yo creo que el carácter sistémico y de problemas de solvencia hace 15 años en principio no lo vemos, no estamos en ese escenario. Ahora, ¿cómo están conectados todas las entidades bancarias y la economía, ¿no? Todo empieza en Estados Unidos, un pequeño banco, que es el Silicon Valley Bank, y luego llega hasta Credit Suisse o llega a Deutsche Bank, que es el principal banco de Alemania. Sí, y sin embargo yo no creo que sea un contagio directo, es decir, los problemas de Swiss Bank no son por su ligazón con el Silicon Valley Bank y los problemas de Deutsche Bank, puede que sí, que en parte sea exposición a Credit Suisse, pero no vienen sobre todo por eso. Yo creo que son problemas que tienen cada una causas propias. Y en el caso de las dos entidades financieras que hemos mencionado en Europa, la verdad es que son los enfermos recurrentes. Hace 15 años ya sonaban, hace 10 años ya sonaban, es decir, han estado un poquito siempre ahí. Vamos a decir, cada vez que llueve pisan charcos. Bueno, quiero preguntarte por el papel que ha jugado en todo esto, está jugando el Banco Central Europeo y las instituciones de Bruselas en esta crisis. Bueno, sin duda la relación mucho más rápida, mucho más robusta que hace 15 años, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El estallido de la subprime fue en 2007, la crisis económica propiamente dicha en 2008 y la primera acción realmente decidida, disruptiva del Banco Central Europeo, el famoso QE, no llegó hasta 2014. Fíjate, sí. No estamos pasó tiempo. No estamos en absoluto en aquel escenario. Las medidas, las declaraciones, las reflexiones, los análisis, en este caso se suceden de manera rapidísima. Es verdad que también gracias a que la experiencia de hace 15 años ha robustecido, ha fortalecido toda una serie de baterías de medidas de cortafuego, los famosos stress test a los que se somete a la banca regularmente. En fin, yo creo que en este caso la supervisión y la regulación están funcionando mucho mejor que hace 15 años. Quizás en términos de política monetaria ahí sí que hay una gran diferencia, ¿no? Fíjate que hasta hace un mes prácticamente el gran problema del Banco Central Europeo es que tenía que arbitrar entre dos objetivos que eran contrapuestos. Si sube los tipos de interés para frenar la inflación, pues está enfriando la economía. Entonces, en ese equilibrio, ¿hasta dónde puedo enfriar la economía para contraer la inflación? Estaba la virtud del equilibrio. Ahora ya no son solo dos, tiene 3 objetivos, que es la estabilidad financiera bancaria, el control de los precios y por lo menos no
no caer en una recesión inducida. O sea, que el problema se le complica un poco más a Lagarde, la verdad es que sí. Y casi te diría que cuando estas grandes instituciones tienen distintos problemas encima de la mesa, suelen prevalecer los más urgentes sobre los más importantes. Sí. Quiere decir esto, que si el problema importante, el problema de fondo es el control de la inflación, pues sí, obviamente el BCE seguirá luchando contra ello, pero yo creo que la estabilidad financiera, por su carácter de urgencia, ahora mismo prevalece. Otro aspecto que tocáis en vuestro informe trimestral, Daniel, es la presidencia española de la Unión Europea a partir de julio. ¿Cuál es la agenda y las prioridades? Pues mira, estamos todavía a la espera de que haya una presentación formal oficial del programa de la agenda, ¿no? Que yo creo que va a ser completísimo. Desde luego sí tenemos información sobre eventos, pero realmente sobre prioridades políticas, pues de momento todavía son pues más vagas de lo que nos hubiera gustado. Pero es verdad que el calendario impone algunos temas y eso va a ser inevitable. Nosotros pensamos que más allá de la voluntad política de la agenda del gobierno, yo creo que van a prevalecer las necesidades del calendario. Y yo creo que giran en torno a la gobernanza económica. Pues porque así lo quiere. Bueno, Ucrania, por supuesto, eso lo va a condicionar todo, pero gobernanza económica. Gobernanza económica, pues porque el tema de las reglas fiscales europeas que llevan en suspenso desde el inicio de la pandemia, pues tiene que tocar a su fin. Todo el mundo apunta a que el 1 de enero de 2024 pues deberíamos tener ya activadas algún tipo de reglas de juego, que ahora mismo no contamos con ellas. Bueno, ya llevamos casi un poquito tarde porque estamos ya en el primer trimestre de 2023 y queremos que entren en vigor en el arranque de 2024, pues no se puede tardar mucho más en definirlas. Como consecuencia, dentro también de este paraguas de la gobernanza económica, como consecuencia de este shock energético inflacionario, el debate sobre las ayudas de Estados en la Unión Europea ha vuelto a primer plano, ¿no? Claro. Pues ¿cómo salimos de esto? Hace falta inversiones. De hecho, la Unión Europea se enfrenta, ¿no?, a años en los que va a necesitar pues fuertes inversiones en el tema de la transición energética, de la descarbonización, de la seguridad y la política exterior común, de defensa, de infraestructuras transfronterizas. El gran desafío de la inteligencia artificial y tecnología, donde Europa tiene claramente un retraso con los gigantes asiáticos y Estados Unidos. Todo eso significa, como decía Macron hace ya unos buenos meses, que bueno, o nos ponemos las pilas con programas de inversión que hemos abandonado, yo creo que probablemente a raíz de la crisis de 2008, o perdemos el tren. ¿Qué pasa con los fondos europeos Next Generation? ¿Están llegando adecuadamente? Bueno, llegan, la verdad es que llegan, pero hay claramente, yo creo que a estas alturas... Llegan, pero hay mucha gente que dice, todavía aquí a este sector no. A este sector no. Claro. Bueno, la porosidad es muy lenta, algunos PERTEs pues son muy recientes, pues por ejemplo en el PERTE del naval, ¿no?, pues que ha sido muy bien acogido por la industria, pero está apenas empezando, ¿no? Entonces, probablemente, y será una de las grandes conclusiones cuando se pueda hacer una evaluación echando la vista atrás, yo creo que para aprender, para que la Unión Europea, es deseable, ¿no?, que aprenda de esta iniciativa para futuras ocasiones y, ¿por qué no?, para perennizar algún tipo de herramientas de este tipo. Una de las grandes conclusiones es que yo creo que ha habido un error en la medición de los tiempos, porque, decir, una cosa son las necesidades, vamos a decir, de reacción en muy corto plazo a la crisis provocada por la pandemia, donde se necesitaba una inyección muy de corto plazo, y luego una voluntad más transformadora, más ligada a reformas estructurales, que tiene un calendario de medio y largo plazo por definición. Y yo creo que aquí en la génesis de los fondos europeos se han cruzado los dos tiempos, la necesidad de una reacción de corto plazo con la voluntad reformadora y estructural de medio y largo plazo. Y ahí estamos un poco atascados. Yo creo que es un problema de diseño, de concepción, al que se suma, es verdad, pues todas las dificultades que tienen las administraciones públicas para dar salida a semejante volumen de dinero y a tramitar con la seguridad jurídica que todos exigimos, obviamente, pues la buena ejecución del plan. Y la verdad es que pues va más lento de lo que todos hubiéramos deseado. Eso es factual. Bueno, y todo el panorama político, digamos, gravitando en torno a una fecha, 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas, para muchos un test de lo que puede ocurrir después en diciembre, en las generales. Pero ya estamos prácticamente, Daniel, en campaña electoral. Ya estamos en campaña electoral, esto ya no para y no parará, porque me hablas del 28 de mayo, pero después tendremos las 2 semanas posteriores de conformación de ayuntamientos
y un plazo más extenso para los pactos autonómicos que tenga que producirse. Yo creo que es una constante. Si algo estamos seguros es que muy probablemente no haya ninguna mayoría absoluta. Sí, quizás el caso de la Comunidad de Madrid lo veremos, pero es muy difícil que haya mayorías absolutas, es decir, todas las fuerzas están abocadas a pactar. Luego tenemos el verano y ya a partir de septiembre arranca la campaña de las elecciones generales. O sea, esto es un no parar, ¿eh? Ya de vida parlamentaria poco queda. Tenemos la Semana Santa ya, en fin, que poco queda. Bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? El 28 de mayo. ¿Cómo interpretáis las encuestas que hasta ahora vamos conociendo? Pues mira, nosotros no hacemos trabajo demoscópico propiamente dicho, no es nuestro expertise. Pero si analizáis un poco todo lo que se va a nosotros analizamos, obviamente lo que nos dicen las encuestas es importante, pero lo que nos dice esta interlocución con agentes, inteligencia política y bueno, tratamos de sacar nuestras conclusiones. Yo creo que algunos datos a tener en cuenta. El primero de ellos es que solo la mitad de los españoles está convocado a las elecciones autonómicas. Esto es atípico. Es verdad que normalmente tanto Cataluña como Euskadi como Galicia iban con un calendario aparte. En este caso se suma... Como Andalucía también. Exactamente. En este caso suma Andalucía... Y Castilla y León, en este caso. Y Castilla y León. Y estas comunidades suman la mitad de la población española. Por lo tanto, si queremos ver o interpretar el resultado de estas elecciones de cara a las generales, habremos de fijarnos más en las municipales que en las autonómicas, que responden a claves claramente territoriales. Segunda idea importante es que la derecha solo pone en juego 2 comunidades autónomas, que son Madrid y Murcia, y en las 2 claramente es favorita. Es decir, el riesgo de pérdida de poder territorial para la derecha en las elecciones autonómicas es prácticamente nulo. Solo puede ganar, solo puede mejorar sus posiciones. En cambio, el bloque de la izquierda le pasa todo lo contrario. Pone en juego 9 comunidades autónomas. 9 comunidades autónomas. Es muy difícil que vaya a mantener las 9 comunidades autónomas. De hecho, yo creo que el rasgo general, quizás alguna un poco más clara como Asturias, vamos a citar, pero en general, en muchas de estas 9 comunidades autónomas, pues puede pasar cualquier cosa. La verdad es que ahora mismo es muy difícil decir cuántas van a caer de cada lado. Pero lo que es cierto es que la izquierda solo puede perder y la derecha solo puede ganar. Esto es factual. Pondría el foco en la Comunidad de Valencia. La Comunidad de Valencia, por distintos motivos, va a ser el termómetro, el reparto de poder territorial. Primero, porque es la más grande en términos de población de las que concurren a las elecciones autonómicas. Segundo, porque en las elecciones generales de final de año Valencia pone en juego 32 diputados. Y además porque tiene un carácter simbólico. La coalición de gobierno nacional ahora mismo en realidad tiene su génesis o tiene su primer experimento en el Pacto del Botánico, ¿no? Entonces una derrota de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana pues podría tener también esta interpretación simbólica, ¿no? De oye, este modelo se ha agotado ya y hay que pasar a otra cosa. Y añadiría un último factor previo, ¿no? De cómo llegan cada una de las fuerzas a estas elecciones. El bloque de la derecha llega mucho más cohesionado de lo que estaba en el ciclo de 2019 e inversamente el bloque de la izquierda llega mucho más dividido de lo cohesionado que estaba en 2019. Prácticamente la derecha se va a agrupar en torno a 2 fuerzas, que son Partido Popular y Vox, más obviamente todas aquellas fuerzas territoriales, características de cada ámbito. Y en el bloque de la izquierda pues está el Partido Socialista y a su izquierda pues toda una atomización, fragmentación de formaciones. Está Podemos, está el proyecto, no se presenta a las municipales, pero el proyecto Sumar también. Sí, pero fíjate, es que Podemos en algunos sitios concurre con Izquierda Unida, en otros no concurre con Izquierda Unida, en otros compite con marcas primas hermanas como Más Madrid, por ejemplo, como Compromís, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que una de las grandes conclusiones de la noche electoral del 28 de mayo pues será hacer balance de daños o cada una de estas fuerzas de cara a las generales, siempre con esa gran incógnita que falta por resolver y que por eso en algunos casos es complicado todavía leer las encuestas de cara a las elecciones generales. Es que en realidad hasta que no se resuelva ese contencioso, que fíjate, yo creo que es de carácter plenamente interno en la izquierda. El PSOE tuvo su proceso interno extraordinariamente divisivo en 2016-18. El Partido Popular lo ha tenido mucho más reciente, hace prácticamente un año. Y yo creo que un poco lo que está viviendo Sumar Podemos en ese espacio es algo parecido, con 2 liderazgos muy distintos. El de Pablo Iglesias, que está pero no está,
un liderazgo mucho más testosterónico, proactivo, y el de Sumar, el de Yolanda Díaz, pues que es un liderazgo más reactivo, más constructivo. Bueno, veremos qué sale de esa disputa, ¿no? Que yo creo que no es solo una disputa de poder, que obviamente lo es, y todos sabemos que aquí al final se trata de listas electorales, pero también hay cuestiones de cultura política muy distintas que tienen que dirimir. Las encuestas, casi todas ellas, dan por amortizado a Ciudadanos. La verdad es que sí. No sé si en algún sitio puedan resistir, a lo mejor no sé si en Madrid, en el Ayuntamiento. Madrid Ayuntamiento, sí. Parece que podrían tener 3 concejales. Madrid Ayuntamiento parece que pueden sobrevivir y que serán determinantes. Obviamente en el bloque de la derecha, ¿no? Y esto es verdad que haya habido una evolución de Ciudadanos, pero hoy es muy difícil pensar que los diputados o concejales que pueda obtener Ciudadanos volcasen sus apoyos a una coalición de izquierdas. Sería un poco extraño visto el contexto actual. Por lo tanto, bueno, pues ahí están, ¿no? Los dos grandes bloques que siempre hemos tenido en la política española, izquierda y derecha. Y al final vuelve bipartidismo de alguna forma, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Efectivamente, este ciclo que se hable, pues es una opción de ver cómo evoluciona esa corriente, esa vuelta o no al bipartidismo. Está claro que entre PP y Vox yo creo que ya los números empiezan a ser claros, ¿no? PP ahora mismo ya lleva largamente un año encabezando todas las encuestas, o al menos el promedio de las encuestas, con, vamos a decir, al menos 3 puntos de diferencia sobre el Partido Socialista, y doblando a Vox. Aproximadamente el Partido Popular está en un 30% de intención de voto, más o menos, y Vox está en un 15%, es decir, que ahí ya no hay disputa alguna sobre quién es hegemónico, ¿no? Lo mismo que tampoco hay ya ninguna duda de quién es hegemónico en la izquierda. Pues claramente es el Partido Socialista y lo que pueda crecer a su izquierda. De cara a las elecciones municipales salen 2 ministras del gobierno, Carolina Darias, para disputar la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Maroto, para disputar la alcaldía de Madrid. Bueno, han sido realmente simplemente esos 2 cambios. No ha habido crisis, como se planteaba desde algunos medios, que podía ser más profunda, y parece que la coalición está asegurada hasta el final de la legislatura, a pesar de las dificultades no menores que exhiben cada día. Es verdad que ha habido un momento de mucha tensión a raíz de la ley del sí es sí, y donde yo creo que sí llegó a plantearse si la coalición iba a llegar o no hasta el final. Yo creo que ha sido la única vez en estos 4 años de legislatura donde esa posibilidad... El punto más grave. Sí. Donde esa posibilidad era real. Bueno, al final el presidente del gobierno, yo creo que en sus declaraciones ha sido meridianamente claro, y es que al final aquí hay un coste muy elevado por quién es el que pagaría los platos rotos de visibilizarse como el culpable de la ruptura. Entonces, fíjate que aquí y esto lo contamos en el informe con más detalle, aquí lo que ha habido es un desplazamiento de una fisura que todos hemos percibido desde el minuto 1 de la conformación de este gobierno, pero esa fisura se ha ido desplazando. En la génesis de este gobierno la fisura, si quieres, la encarnaban Sánchez e Iglesias. Ahí estaba la fisura, y por lo tanto entre Partido Socialista y Podemos. Hoy la fisura no está entre Sánchez y Díaz, y como tal no está entre los 2 miembros de la coalición. La fisura se ha desplazado y está dentro de la parte morada de la coalición, y esa fisura hoy la encarnan Díaz y Montero. Es más un problema de cohesión interna de esa fuerza política, que obviamente sigue teniendo su espacio y su fuerza demoscópica, pero que, bueno, tiene que armar una estructura para competir electoralmente en las mejores condiciones, y probablemente tiene que, yo diría incluso, que afrontar o resolver pues problemas más identitarios de qué quieren ser de mayor. Problemas en la coalición o divergencias incluso con la reforma de las pensiones, ¿no? Bueno, fíjate, la reforma de las pensiones era uno de estos elementos que al principio de la legislatura, durante mucho tiempo, todos identificábamos como uno de los potenciales... Al final parece que se han impuesto las tesis de Podemos, ¿no? Exactamente, ¿no? Era uno de los elementos de fricción, fisura, de tensión y de potencial ruptura, ¿no? Va a ser muy difícil llegar a un acuerdo ahí. Reforma laboral, fíjate lo dramático que fue salvarla, pero bueno, al final yo creo que hay satisfacción en ambos miembros del gobierno con el resultado. Y en el tema de las pensiones, la verdad es que ahí el Partido Socialista ha sido el que más se ha movido. Yo creo que la reforma final de las pensiones se parece más a lo que hubiera deseado Podemos al principio de la legislatura, que lo que probablemente se hubiera planteado desde la vicepresidencia económica a principios de legislatura. Supone un cambio, la verdad es que supone un cambio de aproximación desde la anterior reforma de 2013, que apostaba
bueno, por un ajuste vía pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, unas herramientas sofisticadas, pero al final eso es lo que hubiera pasado, bueno, cerrar esa vía y decir, bueno, puesto que decidimos que las pensiones tienen que mantener su poder adquisitivo, obviamente estamos obligados a buscar nuevos recursos que se buscan vía cotizaciones. Aquí hay un debate, y bueno, un debate que no se va a cerrar, al menos desde el punto de vista económico lo seguiremos viendo en los próximos años. Obviamente habrá nuevas reformas, habrá nuevos ajustes. Bueno, si hubiera sido preferible buscar esos recursos vía tributos, quizás mejor que vía cotizaciones, porque, bueno, por los efectos de distorsión y de competitividad empresarial. Tenemos la primera evaluación de AIREF, que ya pone números sobre la factibilidad y las consecuencias de esta reforma. AIREF estima que, a pesar de estas nuevas medidas de ingresos para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, el conjunto, el paquete de medidas deterioraría el déficit de las pensiones en más de un punto al final en el momento más tenso, 2050, ¿no? Añadir al déficit que ya acumula, ¿no? Es decir, que, bueno, desde el punto de vista, esta reforma no resuelve todos los problemas de sostenibilidad, habrá nuevas reformas y habrá nuevos ajustes. Cataluña, situación y futuro. Daniel, ¿cómo lo analizáis? Bueno, pues yo creo que está en una situación de haber salvado una pelota de partido con los presupuestos. Vamos a decir que es un gobierno que vive con respiración asistida, en este caso del PSC, en todo aquello pues que sea razonable para darle vida a la legislatura, pero bueno, con una división interna fortísima en el bloque independentista, que era su fortaleza hasta hace apenas unos meses. Nosotros pensamos que es una legislatura que está agotada. Bueno, le dará la vida que le den estos presupuestos, pero que en cualquier momento la chispa salta y puede haber una convocatoria de elecciones. Yo obviamente creo que primero evaluarán los resultados de las municipales, porque eso es la piedra de toque para todas las fuerzas, sobre todo las más nacionalistas periféricas. En este caso pienso en Esquerra. Es verdad que nosotros tenemos una visión desde Madrid de Esquerra muy pues de elemento equilibrador o de pacto, de socio de gobierno para el gobierno, pero Esquerra vive de su poder territorial en Cataluña y eso se dirime fundamentalmente en las elecciones municipales, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo al exterior. También en el informe trimestral de tendencias de CREAP habláis, por ejemplo, analicéis la situación de la guerra de Ucrania, que continúa allí estancada y a la que no se le ve un futuro fácil. La verdad es que es una situación enquistada. El único tímido intento, y bueno, por lo menos fue eso, ¿no? Por tratar de empezar a señalizar algún otro tipo de salida, pues ha venido recientemente por parte de China. No ha tenido eco alguno en Europa ni en otros posibles interlocutores. Y bueno, pues estamos en una situación pues bélica de defensa de posiciones fijas, que recuerda pues esto a las guerras de trincheras. Esto es lo mío y bueno, no, la verdad es que no hay avances ni en el terreno meramente bélico ni en el terreno diplomático. Quizás por aclarar un poco el panorama geopolítico, ¿no? Pues hay dos actores pues que pueden ser un poco más determinantes. Claramente China, eso es evidente. Y luego Turquía, que con todas sus peculiaridades y singularidades, pues está siendo el único gran país que, bueno, es aceptado como interlocutor por ambas partes, ¿no? Pues Turquía interlocuta con Rusia y también con la Unión Europea y también con China. Bueno, yo creo que es el actor estratégico a seguir. Sí. Tituláis un actor clave en reestructuración, refiriéndose a Turquía. Pues es que realmente Turquía confluyen ahora mismo elementos lamentablemente poco tranquilizadores, porque por una parte acabamos de decir que es una piedra angular en este equilibrio geopolítico en torno a la guerra de Ucrania, pero por otra parte, fíjate, acaba de sufrir un terremoto terrible, aproximadamente 50.000 víctimas mortales, que se dice pronto. Los daños materiales están por evaluar. El Banco Mundial habla de 34.000 millones de dólares, la patronal turca los cifra en 84.000 millones de dólares, con además unas elecciones presidenciales ya, el 14 de mayo, en las que hace 6 meses pues a lo mejor Erdogan hubiera sido el candidato claramente indiscutido y ahora pues no está tan claro que vaya a ser el vencedor de las elecciones. Un relevo en la presidencia de Turquía pues supone un cambio de gobierno, un cambio de interlocución y por lo tanto pues entre comillas ese papel
de equilibrio geopolítico que estaba jugando hasta ahora, pues habría que verlo. Otra fecha importante en el caso de Turquía, el 11 de julio, cumbre de la OTAN, en la que bueno, no está nada clara todavía la resolución de la adhesión de Suecia y Finlandia, que tiene una posición firme por parte de Turquía, y claramente dentro de esa familia de países otanistas, pues empieza a parecer que Turquía es el patito feo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre ese 11 de julio, ¿no? Y mientras tanto, la tensión latente y evidente también entre China y Estados Unidos, ¿no? Dos gigantes pendientes de Ucrania por un lado y de Taiwán por otro. De Ucrania, de Taiwán y de la inteligencia artificial y del comercio internacional. Y pues claramente, bueno, yo creo que estamos en un mundo más multipolar que bipolar, pero en el que la Unión Europea se está diluyendo y en el que los emergentes no juegan en la misma liga que juegan estos dos gigantes, ¿no? Yo creo que es verdad, Europa sigue siendo el continente rico, uno de los continentes ricos, pero las decisiones se empiezan a tomar, las grandes decisiones relevantes se empiezan a tomar entre Estados Unidos y China. Insisto, el caso de Ucrania y Taiwán y la geopolítica territorial, pues es evidente, pero temas como la inteligencia artificial y el comercio internacional, e incluso temas más duros como el cambio climático, el comercio del acero, etcétera, pues pasan por China. Y seguirán pasando por China. Bueno, pues terminamos, si te parece, hablando de la inteligencia artificial, a la que también dedicáis un espacio en vuestro informe, el ChatGPT, y toda la revolución a la que estamos asistiendo en un tiempo récord, porque esto realmente se está implantando en muy poco tiempo. Sí, muy pocos meses. Exactamente, tan rápido. La verdad es que era previsible, anticipable. Sí. ¿No? Es decir, que una vez que esto se lanzase, el crecimiento iba a ser exponencial, no iba a ser lineal, y que por lo tanto en apenas unos meses íbamos a descubrir un mundo nuevo prácticamente, y lo estamos descubriendo un poco a las bravas, hasta el punto de que muy recientemente pues algunas de las principales, no solo cabezas pensantes, sino responsables de la industria de la inteligencia artificial, han firmado una carta para tratar de coordinar o establecer una carencia un periodo de carencia en el desarrollo de estas herramientas de la inteligencia artificial, que cifran en al menos 6 meses, y yo interpreto como la señal de que en realidad están viendo que se les va las manos, o sea, de que el poder que estas herramientas tienen en los flujos de información, en la conformación de la opinión pública, pues es extraordinariamente poderoso, y yo creo que vamos a asistir en los próximos meses a debates de poder político, pero de ética y de calidad de la información. Bueno, debates que llevamos planteando mucho tiempo, pero que ahora ya no tienen más dilación. Me empieza esto a recordar un poco, no sé, al final las cosas se ven mejor siempre a agua pasada, ¿no? Pero llevamos meses, años yo diría, pero claramente meses, viendo las señales de, vamos a decir, salud mental en los jóvenes adolescentes relacionado con las redes sociales. Y todos concluíamos que, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Efectivamente, esto del Instagram, las chicas, la adolescencia, la anorexia, la salud mental, los problemas de sociabilidad, el cómo yo me veo reflejado, mi manera de socializarme a través de una pantalla. Sí, yo creo que estábamos empezando a concienciarnos de que ese es un problema de sociedad al que merece responder, y de repente nos estamos encontrando con una herramienta que deja en nada, en un juego de niños, lo que antes nos preocupaba, ¿no? Una última curiosidad, ¿un profesor universitario como tú es capaz a fecha de hoy de detectar un trabajo de un alumno hecho por ChatGPT? Ni lo intento, se lo pido directamente. Yo les dejo trabajar con él, lo asumo que es una herramienta de trabajo, creo que no tiene mucho sentido oponerme, y de hecho yo mismo en clase he hecho el ejercicio de pedir a la máquina que lo resuelva. Y lo resuelve. Y lo resuelve, sí. Mira, curiosamente estoy pensando en un ejercicio numérico, un ejercicio que yo me inventé, por lo tanto no está en ninguna base de datos, o sea, hay algún tipo efectivamente de inteligencia artificial, y lo curioso es que lo resuelve mal numéricamente, pero explica muy bien cómo resolverlo, y eso es lo que me ha dejado absolutamente sorprendido. Es decir, yo no le he dicho que me diga cuáles son las etapas de resolución, solo le he pedido que me lo resuelva, y él me explica cuáles son las etapas de resolución, lo cual para el estudiante es maravilloso. Y si encima le da mal el resultado, para mí como profesor mejor, porque la herramienta le orienta sobre cómo resolverlo, pero no se lo resuelve bien. O sea que, en fin, no todo es malo. Tiene su aspecto positivo. Bueno, pues ya lo abordaremos con más detenimiento.
Repasando la actualidad de España, del mundo, con Daniel Fuentes, director de la Unidad de Análisis de CREAP y que firma el último informe trimestral de tendencias de nuestra consultora con el equipo de Asuntos Públicos. Daniel, pues un placer como siempre. Seguiremos tomando el pulso de la actualidad aquí trimestralmente en FICA Café. Estupendo, pues yo creo que la próxima vez que nos veamos ya tendremos material demoscópico electoral para ver cómo va el resto del año y el ciclo político que empieza. Que será sin duda muy interesante. Gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención y hasta la próxima. FICA Café, pasión por la comunicación.